Hoy vamos a meternos con una idea que, la verdad, puede ser un poco inquietante. La posibilidad de que ese yo que creemos ser no sea más que una ilusión. Según el análisis de hoy, nuestra identidad no es algo que somos, sino algo que nuestra mente hace, que construye a cada momento. Vamos a desglosar esta idea. Y esta pregunta es el corazón de todo. ¿Qué pasaría si esa voz que narra nuestra vida dentro de la cabeza, esa que nunca se calla, en realidad no fuera nuestra esencia? Si en lugar de ser quienes somos, fuera solo un proceso mental, un hábito. Entender esto, bueno, podría cambiarlo todo. Entonces, ¿qué es exactamente este ser egoico? No es una cosa, no es una entidad sólida. Pensemos en él más bien como un programa que corre de fondo en la mente. Su única función es estar escaneando el entorno, buscando algo a lo que pueda pegarse para decir, esto soy yo. No es lo que somos, sino un proceso que la mente hace. Y aquí es donde la cosa se pone seria. El verdadero origen del sufrimiento no viene de los eventos externos, de si la vida es fácil o difícil, sino de este mecanismo interno. Sufrimos porque la mente se engancha y se identifica con ideas, con recuerdos, con conceptos que, en el fondo, no son la realidad. La batalla es interna, no externa. Ok, vamos a ver cómo funciona esta máquina en la primera parte, la máquina de identidad. ¿Cómo es que el ego construye algo que se siente tan sólido a partir de la nada? Es un proceso constante, automático y, como vamos a ver, sorprendentemente frágil. Esta frase captura a la perfección la naturaleza inquieta del ego. Nunca descansa, está en una búsqueda perpetua, ya sea aferrándose a un logro profesional, a una posesión material o incluso a un trauma del pasado. Necesita constantemente estos ladrillos para construir y mantener la historia de ¿quién soy? A ver, este mecanismo se puede desglosar en 4 pasos muy claros. Primero, la apropiación. La mente ve algo y dice, mío. Puede ser un coche, una idea, hasta un trauma. Segundo, la comparación. Se mide contra los demás. Tercero, el resultado. El ego se infla con orgullo o se contrae con envidia. Y finalmente, la defensa. Una vez que se crea una identidad, por pequeña que sea, hay que protegerla a toda costa. Ahora, la segunda parte. La trampa de la víctima. ¿Qué pasa cuando el ego no puede construir una identidad a partir del éxito o las posesiones? Bueno, recurre a su herramienta más sofisticada y peligrosa, el sufrimiento. Veamos cómo se arma esta trampa. Y ojo aquí, porque la distinción es sutil pero fundamental. Una cosa es haber vivido un evento doloroso. Es un hecho que ocurrió en el tiempo. Pero otra muy distinta es cuando el ego se apropia de ese dolor y lo convierte en el pilar central de la identidad. La experiencia pasa, pero la identidad de yo soy alguien que sufre se queda. El texto la describe como una prisión perfecta. ¿Y por qué? Bueno, primero, porque convierte el dolor, que es una experiencia temporal, en una identidad que se siente permanente. Segundo, porque otorga una especie de superioridad moral. Y tercero, porque es casi imposible de cuestionar desde afuera sin que uno parezca insensible. El ego se convierte en su propio carcelero y, lo peor, tira la llave. Tercera parte. Hasta ahora hemos hablado del ego individual, pero el mecanismo no se detiene ahí. Lo realmente peligroso es su capacidad para escalar, y así es como el ego pasa de ser un yo a ser un nosotros. El proceso es exactamente el mismo. Así como el ego individual se aferra a mi idea o mi cuerpo, el ego colectivo se aferra a nuestra nación, nuestra ideología o nuestra raza. La máquina de identidad simplemente cambia de escala, pero su funcionamiento es idéntico. Y las consecuencias de este ego colectivo, pues, pueden ser devastadoras. La fuente de este análisis señala un patrón histórico que se repite, y aquí vemos algunos de los ejemplos más extremos del siglo XX. El proceso es el mismo. Una ideología crea un nosotros, luego etiqueta y deshumaniza a un ellos. Y una vez que las personas se convierten en meros conceptos, en etiquetas, la violencia se vuelve justificable. Esta cita es un resumen perfecto y brutalmente honesto de la idea anterior. La violencia física es solo el último paso. La verdadera masacre empieza mucho antes, en la mente, con la simple creación de conceptos que nos dividen en nosotros y ellos. Entramos a la cuarta parte, la locura de la mente. ¿Cuál es la falla de origen que permite que todo esto suceda? El análisis no lo ve como una maldad moral, sino más bien como una enfermedad cognitiva, una disfunción estructural en la mente humana que en cierto modo nos afecta a todos. Y aquí está la raíz de todo el problema. Vivimos tan inmersos en la historia que la mente nos cuenta sobre la vida que hemos olvidado que es solo eso,
una historia. Creemos que esa narrativa es la vida misma. Confundimos nuestra interpretación con la realidad. La primera gran confusión es temporal. Reaccionamos a lo que está sucediendo ahora a través del filtro de heridas y recuerdos pasados. Básicamente, arrastramos el pasado a una realidad que en verdad siempre es nueva. La segunda confusión es existencial. Nos identificamos tan profundamente con esa voz incesante en la cabeza que olvidamos que hay una conciencia silenciosa detrás. Ese espacio donde los pensamientos simplemente aparecen y desaparecen. Y la tercera confusión es perceptual. Ya no vemos a una persona, vemos la etiqueta que le pusimos, amigo, enemigo, competencia. La historia que nos contamos sobre la realidad termina tapando a la realidad misma. Entonces, si esa es la enfermedad, ¿cuál es la cura? En esta última parte, despertando a la realidad, vamos a ver una distinción clave que, según la fuente, es el primer paso para salir de esta locura cognitiva. Y aquí está la distinción clave. Por un lado tenemos nuestra situación de vida, que es la historia mental llena de pasado, futuro, problemas y dramas. Y por otro lado está la vida, que es simplemente este momento, el ahora. Según el texto, todo el sufrimiento existe únicamente en la situación de vida. La vida real, el presente, está en su esencia siempre en paz. Así que, al final, todo el argumento se reduce a esto. Nuestra incapacidad para ver el espacio que hay entre lo que pensamos y lo que realmente es. Vivimos en un mundo de conceptos y hemos confundido el mapa con el territorio real. Y cerramos con esta idea. Cuando dejamos de aferrarnos a las historias de la mente, cuando esa confusión entre el pensamiento y la realidad empieza a disolverse, lo que emerge no necesita una identidad, no necesita ser defendido. Lo que queda simplemente es la vida. Una idea para quedarse reflexionando.